Dios te bendiga, espero estés muy bien. ¿Estás preparado? ¿Estás listo para alabar al Señor en esta mañana? Vamos, con la mejor de las alegrías y con el mejor ánimo que tengas en tu corazón, alabemos al poderoso de Israel. Aleluya, vamos todos. Contemplar tu hermosura, Señor.
ese día glorioso, el que tú vengas por nosotros, Señor, y te veremos tal como eres. Y te veremos, Señor, y adoraremos tu nombre eternamente, Señor. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Vamos, cántale. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y
delante de ti y adorarte, cantarte eternamente a ti. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, porque te mereces la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia. No queremos salir igual, Señor. No queremos salir igual. Transfórmanos, Señor, una vez más. Cambia, Señor. Perfecciona tu obra en mí. Perfecciona, Señor, tu imagen en mí, para ser como tú, para ser más como tú. Sí, Señor, a través de tu palabra, Señor, en esta hora podamos ser transformados, podamos ser santificados, Señor. Tú hables a nuestros corazones, ilumines, Señor, nuestro entendimiento. Estamos dispuestos, Señor, a ser enseñados por ti. Aquí estamos, Señor, para que nos moldees a tu imagen y semejanza, Señor. Amén. Feliz día a todos mis amados hermanos, amigos, familiares y todas aquellas personas que nos están viendo en este momento a través de este canal de YouTube. El Señor los bendiga grande y poderosamente y bienvenidos a este momento en el cual compartimos junto con todos nuestros hermanos y celebramos a nuestro Señor y le damos gloria y honra. Amén. Les saluda su hermano y amigo Eddie Jesús Herrera. Y en este momento vamos a compartir la palabra de nuestro Señor que Él ha traído para cada uno de nosotros y que podamos recibirla con humildad y con mansedumbre en cada uno de nuestros corazones. Señor, en este momento nos ponemos en tu presencia para pedir que nos ayudes, porque sin ti, Señor, no podríamos entender tu palabra. Sin tu ayuda, sin tu enseñanza, sin tu Espíritu Santo, no podríamos comprender, Señor, las maravillas que tú dejaste aquí escritas. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu el que nos guíe a toda verdad, a comprender, a yo exponer de una forma correcta, Señor, y que mis hermanos puedan comprenderlo todo, porque es para tu gloria y tu honra. Sé tú, Señor, manifestándote en este momento. En nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, vamos a estarnos ubicando en la cita que vamos a compartir hoy y se encuentra en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versos del 34 al 40. Y la palabra de Dios dice así, Mateo 22, 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Gloria a Dios por su palabra.
Mis hermanos, el título que el Señor ha puesto para esta predicación, para este mensaje, es el gran mandamiento. Y ya sabemos de qué hablaremos, puesto que hemos leído un texto sumamente conocido por todos los cristianos, pero muy poco aplicado dentro del mismo pueblo de Dios. Y es que el cristianismo bíblico, mis hermanos, siempre será identificado correctamente por una sola cosa. Y esa cosa es la obediencia a los mandamientos de Dios. Esta obediencia es fruto de la salvación que hemos obtenido por medio de la fe en Jesucristo. La obediencia a los mandamientos no es una causa de que nosotros podamos merecer la salvación, sino que es una consecuencia de que ya hemos sido salvados por Dios. Recuerden que la palabra de Dios enseña que no es por obras para que nadie se gloríe, y eso es muy importante siempre entenderlo. Nosotros que somos hijos de Dios tenemos que reconocer que hemos sido salvos por gracia, no por nuestras obras, no por lo que hagamos, no por lo que consideremos que está bien o mal. Y algo que el Señor Jesús enfatizó a sus discípulos en la última cena fue el hecho de que su testimonio para con el mundo se conocería por medio de el amor, tanto a Dios como entre ellos. Y eso es un acto de obediencia. El Señor Jesús le manda a sus apóstoles: ámense los unos a los otros. Ámenme así como yo los amé, y ámense entre ustedes así como yo los amé. Y para obedecer, nosotros necesitamos algún mandato. Si no hay un mandato que obedecer, entonces nosotros no podríamos obedecer algo que no nos hayan mandado a hacer. Y eso es lo que precisamente Dios hace en su palabra. Deja mandatos para que nosotros obedezcamos. El pueblo de Israel necesitaba ser dirigido en su caminar, porque no tenían ley. Dice su palabra que andaban como sin ley. Entonces el Señor Dios envía sus mandamientos para que el pueblo pueda ordenar su vida. Y así nosotros, como hijos de Dios, también tenemos mandamientos que cumplir. Mandamientos que son para nuestro bien, porque el Señor nunca tiene pensamientos de mal para nosotros, sino un pensamiento de paz, un pensamiento de bien. Y todo lo que Él nos demanda que hagamos es con un fin bueno, porque Él es bueno en gran manera. Entonces, su palabra es para que nosotros la obedezcamos. Y una forma en la que nosotros demostramos que amamos a Dios es esa, obedeciéndole. Cuando los fariseos interrogan a Jesús, lo hacían con la intención de ver qué era más importante para Él en cuanto al cumplimiento de los mandamientos de Dios. Y es que muchas personas son así. Pretenden seccionar o pretenden categorizar los mandamientos de Dios como este es más importante, este es menos importante, este va en el medio, por lo tanto este yo puedo omitirlo y este yo puedo resaltarlo. No, la palabra de Dios es importante, cada letra que está escrita. No solamente lo que a mí me parezca, sino todo lo que está escrito en la palabra es importante y debemos prestar oído para poder obedecer. Debido a esta tentación, Jesús responde magistralmente, exponiendo lo que se conoce como el gran mandamiento. Los fariseos querían tentarle una vez más, querían ver si Jesús tenía alguna postura doctrinal o menos ortodoxa de la que ellos consideraban que era importante para poder ser aceptados o dignos delante de Dios o ser considerados verdaderos judíos. Ellos querían saber si realmente Jesús era quien decía ser, preguntándole y tentándole. Pero como Jesús conoce los corazones, como Él sabía cuál era la intención de su corazón, entonces Él les responde exponiendo lo que se conoce como el gran mandamiento. Sin embargo, ¿cuál es ese gran mandamiento? El Señor Jesús aquí no hace distinción entre si uno es mayor que otro. Simplemente aquí está diciendo: el más grande mandamiento es el siguiente:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, citando la ley en Deuteronomio 6:4. En ese momento, Dios le da por medio de Moisés al pueblo sus palabras y les dice que deben de amarlo. Y ese gran mandamiento ellos tendrían que repetírselo a sus hijos cuando se levantaran, cuando se acostaran, cuando salieran. Tenían siempre que enseñarlo a todas sus generaciones, porque lo que a Dios le importaba era que le amaran con todo su corazón. Pero Jesús va mucho más allá y también identifica un segundo mandamiento más importante. Dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow. Es aún más importante entender que esto también está dentro del gran mandamiento. ¿Por qué? Porque para poder comprender el deber del amor, nosotros también tenemos que demostrar amor al prójimo. Y Jesús está simplemente haciendo una alusión al texto que se encuentra en Levítico 19:18, cuando el Señor le dice al pueblo por medio de Moisés que no tomarán venganza contra su hermano, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no estaba inventando nada. Jesús no estaba sacando nada de contexto. Jesús sabía dónde estaba parado. El Hijo de Dios sabía responder a las preguntas que le hacían de tal modo que no hubiese cabida a cualquier duda o refutación. Y eso es lo que hoy vamos a conversar. Este gran mandamiento que el Señor Jesús lo convierte en dos, que son sumamente importantes para nosotros. Pero tenemos que entender esa importancia y cómo nosotros aplicamos esos mandamientos a nuestras vidas. Y el primero es: amarás al Señor tu Dios. El verso 37, como lo leímos, dice la palabra: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Para Dios, amarlo es equivalente a obedecerlo. Ya lo habíamos dicho, ya que así podremos demostrarle nuestra fidelidad y abnegación como siervos y afirmar nuestra identidad como hijo. Si yo obedezco a Dios, yo le demuestro que le amo, que no tengo reservas para Él, sino que todo de mí le pertenece a Él. Asimismo, yo demuestro que le amo como mi Padre y yo obedezco lo que Él me pide porque yo sé que lo que Él me pide es lo mejor para mí. Y Jesús expresó este requisito a sus discípulos cuando les dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, el factor importante en este mandamiento está en la intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la obediencia tiene que comenzar por el corazón. No es meramente externa, no es meramente religiosidad. No es que yo lo hago para que la gente me vea. No, si en mi corazón no está la actitud correcta para yo obedecer a Dios, entonces mi obediencia delante de Dios no se vuelve más que un ritual y un sacrificio que Dios no va a recibir con alegría. La obediencia comienza por el corazón y luego eso sí se va a demostrar en tu humanidad completa. Lo que quiere decir el texto es que ames a Dios con toda tu humanidad. Y eso expresa con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Eso significa
el texto, que ames a Dios con todo lo que tú eres, no con lo que me parece, no solamente a mi manera. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios a mi manera, o yo le obedezco a mi manera, o yo le busco a mi manera, o yo le adoro a mi manera. No, Dios exige una forma en la cual nosotros le obedezcamos, le adoremos, le amemos, y esas tres cosas significan lo mismo. Si tú le obedeces, tú le amas. Si tú le adoras, es porque le obedeces. Entonces, esas cosas Dios las sintetiza en ese mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. No es solamente un poco de obediencia como lo hizo la iglesia de la Odisea. ¿Recuerdas la Odisea cuando el Señor les confronta en Apocalipsis y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío, que ni eres caliente, sino que eres tibio? Y en otra traducción dice, yo conozco que solo me obedeces un poco. Ojalá me obedecieras completamente o no me obedecieras. Pero por cuanto me obedeces un poco, te voy a rechazar. Y así son muchos cristianos hoy día. Solamente pretenden obedecer lo que les conviene o lo que les parece bonito y correcto. No, está bien, yo voy a obedecer de no robar, de no matar. ¿Sí? Pero yo no voy a obedecer de no buscar pleitos, iras, contiendas, porque es que mi carácter es así. No, toda nuestra humanidad comprende todo lo que somos. Si yo obedezco en una cosa, yo también tengo que procurar obedecer en otra. ¿O obedeces o no obedeces? Dios demanda todo de nosotros. Con toda nuestra humanidad, nosotros debemos procurar obedecer a Dios. Debemos procurar amar a Dios. No hay una reserva por allí guardada. No hay algo que yo pretenda esconder aún, que no quiera sacar a flote. No, todo mi ser debe amar a Dios. Dios demanda todo de nosotros, nuestra atención, nuestras fuerzas, nuestros deseos, y todo debe converger en un punto central, que es la obediencia. Mi atención debe ir centrada en que yo quiero obedecer a Dios. Mis fuerzas deben ir centradas y canalizadas en lo que yo quiero obedecer a Dios. Y mis deseos tienen que ser acordes a mi deseo de obedecer a Dios. Si en verdad quieres amarlo, entonces obedécelo con todo tu ser. Pregunta, ¿amas a Dios con toda tu humanidad? Es para reflexionar. Y el segundo mandamiento, que la palabra dice que es semejante al primero, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nótese que dice, y el segundo es semejante. Contrario al sistema religioso de aquellos tiempos, que solamente pretendían hacer muchas cosas para ser vistos, pero no practicaban el amor y la misericordia, el Señor Jesús les agrega lo que ya está escrito. El segundo mandamiento más importante es este. Es semejante al primero porque son de la misma naturaleza y carácter. Delante de Dios, estos dos mandamientos tienen que ir de la mano en cuanto a obediencia se refiere. El amor genuino hacia Dios es seguido en importancia por un amor genuino hacia tu prójimo. Dios pone un estándar para poder amar a tu prójimo. ¿Y cuál es ese estándar? Dice, ama como a ti mismo. Ámalo como a ti mismo. Y esto puede evidenciarse con dos ejemplos. Vamos a ver cómo la palabra dice o enseña cómo nosotros podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el primero que podemos ver es la regla de oro en Mateo 7:12, que la palabra de Dios dice,
Y ahora, como ustedes quieren que los hombres los traten, así trátenlos ustedes. ¡Wow! Como tú quieras ser tratado, también trata a los demás. Así que tenemos que ponernos en acción. El amor se demuestra con hechos. Muy contrario a lo que el dicho del mundo dice, no hagas lo que no te gusta que te hicieran. Aquí el Señor dice, no solamente te digo que no hagas, ahora yo te digo, haz lo que te gustaría que te hicieran a ti. Trata como te gustaría que fueses tratado. Ama como te gustaría que te amaran. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos implica que nadie de nosotros quiere que le traten mal, sino que todos nos gusta que nos traten bien, que nos tomen en cuenta, que nos valoren, que nos estimen, que nos ayuden, que nos tiendan la mano, que nos hagan reír, que nos acompañen. Muchas cosas a nosotros nos gusta que hagan por nosotros. Pero ¿cuántas de esas cosas estamos dispuestos a hacer por nuestro prójimo? Por esa persona que tenemos al lado, por ese familiar, por ese amigo. El segundo ejemplo es el ejemplo del matrimonio. Y es que en el matrimonio, la palabra de Dios dice en Efesios 5, 28 y 29 lo siguiente. Y esto es muy contundente. Vamos a buscarlo para que lo leamos todos. Efesios 5, 28 y 29 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Pregunto, ¿alguien alguna vez aborreció su propio cuerpo? ¿Alguien alguna vez dejó de alimentar a su cuerpo porque lo odiaba, porque lo aborrecía? ¿Tú te odias? Pregunto, ¿tú te odias? Yo no creo. Nosotros como seres humanos no nos odiamos a nosotros mismos. Al contrario, esto demuestra algo contundente, y es que el hombre ya se ama a sí mismo. Contrario a pensamientos filosóficos y humanistas que rondan por este tiempo, por estas corrientes que quieren introducirse en la iglesia, que enseñan que debes amarte primero a ti mismo, que enseñan que debes tratarte bien a ti mismo, que debes hablarte bonito, que debes elevar tu autoestima. Yo no digo que esas cosas estén malas, pero cuando tú vuelves tu vida el centro o la pones como prioridad, como excusa para poder cumplir este mandamiento, estamos fallando. Porque nosotros ya nos amamos a nosotros mismos. Nos amamos a tal punto de que somos egoístas. Siempre pensamos en nosotros, siempre pensamos en nuestras necesidades, nunca pensamos en los demás. Nos cuesta mucho demostrar amor a los demás. Prefiero demostrar mi amor a mí. Me compro las mejores cosas, como lo que me gusta, me pongo la ropa que me gusta. Yo quiero sentirme bien conmigo mismo. Y es que el hombre es el mismo centro de su vida. Todo lo va a hacer por complacerse y sentirse bien consigo mismo. Y esta es una verdad. Esta es la verdad. Así somos. Por eso el Señor Jesús dice, el texto sugiere que así como ya tú te amas a ti mismo, ama ahora a tu prójimo. Porque Dios ya sabe que nos amamos. Dios ya sabe que nosotros damos todo por preservar nuestra vida. Todo lo que tenemos daríamos por preservar nuestra vida. Y Dios sabe eso. Ahora dice, con esa intensidad como tú amas tu propia vida, así ahora te pido que ames a tu prójimo. Solo así podemos demostrar que amamos a Dios. Un mandamiento, mis hermanos, no es sin el otro. Si no amas a Dios, entonces es imposible que ames a tu prójimo. Ya que vimos anteriormente que el segundo mandamiento viene seguido de un amor genuino hacia Dios. Si yo no amo a Dios con todo mi corazón, yo no voy a entender que mi hermano, mi prójimo, también necesita ser amado por mí. Que yo le demuestre amor.
no voy a entender que yo tengo que demostrar el amor que a mí ya se me fue dado. Es imposible que ames a tu prójimo de manera genuina si no amas a Dios. Y lo mismo ocurre cuando dices que amas a Dios, pero aborreces a tu prójimo, quien fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Si no demostramos amor por nuestro prójimo, estamos demostrando desprecio por la imagen y semejanza del mismo Dios Altísimo que lo creó a Él. Cuando despreciamos a alguien, cuando le insultamos, cuando le maldecimos, cuando no le mostramos misericordia, cuando hacemos todo lo contrario a lo que nosotros nos gustaría que nos hicieran, entonces estamos demostrando que no amamos a nuestro prójimo, por ende no amamos a Dios. Porque su palabra dice en 1 de Juan 4:20, vamos a buscarlo para leerlo todos, por favor. 1 de Juan 4:20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Es importante señalar que no porque tú ames a Dios, no vas a amar a tu prójimo. No, resulta que cuando tú amas a Dios es que vas a amar a tu prójimo. Nosotros debemos entender que el orden en el que nosotros podemos cumplir esos mandamientos es amando a Dios primero, porque de una forma genuina entonces podemos amar a nuestro prójimo, porque es Dios mismo el que nos da ese amor para poder amar a los demás. Tenemos del Señor este mandamiento: el que ama a Dios, que ame también a su hermano. En ese orden. Ama a Dios primero. No te ames a ti mismo primero. No. Reconoce que ya tú te amas. No, lo que Dios te está pidiendo es que le ames a Él primero, para que entonces puedas amar a tu prójimo, así como ya tú te amas. El gran mandamiento que Jesús nos dejó en su palabra es este. Y en ese se resume toda la ley, todos los profetas y todo cuanto el Señor demandó en su palabra se resume en esos dos mandamientos. Ama a Dios, porque si le amas a Él, vas a obedecer lo que Él te pide. Y ama a tu prójimo, porque si amas a tu prójimo, entonces estás amando a Dios con todo tu corazón. El segundo mandamiento es el resultado del primero. Cumplamos con este mandamiento, mis hermanos, que el Señor nos ayude para poder obedecerle, para poder amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra humanidad. Señor, gracias te damos, Padre, por este momento, y te pedimos que nos ayudes a amarte con todo lo que somos, y que podamos, Señor, ese mismo amor que tú nos das, amar a nuestro prójimo, al que necesita nuestra ayuda. Que podamos, Señor, tratar a los demás como nosotros quisiéramos que nos trataran. Que podamos, Señor, amar a los demás así como nos amamos a nosotros mismos. Te damos a ti las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Dios, gracias por tu palabra. Adoremos al Señor para terminar con este día. Y preséntate delante de Él. Dile que tú quieres menguar y que Él crezca. Que su palabra crezca en nosotros. Que el fruto de su Espíritu esté en nosotros por siempre. De ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré
Señor, sé mayor en nuestra vida. Te damos gloria y honra por siempre, Señor. Amén.